La química orgánica es la química del carbono. La gran variedad de compuestos orgánicos existentes se basan en la tetravalencia del carbono, es decir, en su capacidad para formar 4 enlaces. Pero, si tomamos en cuenta la configuración electrónica del carbono, solo existe 2 electrones desapareados, o sea que solo podría ser 2 enlaces. Entonces, ¿cómo puede el carbono ser tetravalente? El carbono puede formar más de 2 enlaces gracias a la hibridación. Esta consiste en el salto de un electrón del orbital 2s al 2pz, quedando así 4 electrones desapareados que podrán formar compuestos. Para que este salto se dé se requiere energía, la cual es aportada por los orbitales. De acuerdo a los orbitales que aporten la energía necesaria para el salto, se nombre el tipo de hibridación. Si aportan energía un orbital S y 3 orbitales B, se nombra hibridación sp3. Si aportan energía un orbital S y solo 2p, se nombra hibridación sp2. Y si solo aporta energía un orbital S y 1p, se nombra hibridación sp. Los orbitales que aportan energía para el salto del electrón cambian su forma y se llaman híbridos. Gracias a estos cambios de forma, se da la geometría de las moléculas. La geometría de la hibridación sp3 es tetraédrica. La geometría de la hibridación sp2 es trigonal plana. Y la geometría de la hibridación sp es lineal. ¿Por qué es importante todo esto para la nomenclatura? Porque de acuerdo al tipo de hibridación que tengan los carbonos de un compuesto, se elige el sufijo de acuerdo a la nomenclatura IUPAC. Además, existen prefijos de acuerdo al número de enlaces entre carbonos presentes en el compuesto. Si tiene un carbono, o sea, ningún enlace entre carbono, el prefijo será met. Si tiene 2 carbonos, o sea un enlace entre carbonos, el prefijo será et. Si tiene 3 carbonos, o sea 2 enlaces entre carbonos, el prefijo será prop. Si tiene 4 carbonos, 3 enlaces entre carbonos, el prefijo será bat. Y si tiene 5 o más se toma el prefijo latín del número, es decir, si tiene 5 carbonos es pent. Si tiene 6 carbonos es ex. Y así con el resto. Si todos los carbonos presentan hibridación sp3, significa que es un alcano, y que todos sus enlaces son simples. Siguiendo los prefijos mencionados y usando el sufijo ano, asignado por la nomenclatura IUPAC para los alcanos, se tendría que el compuesto con un carbono es metano, el compuesto por 2 carbonos es etano, etc. Esta es la forma con la que se nombran las cadenas lineales de carbonos. Pero, ¿qué pasa si está ramificada? Existen radicales de 3 tipos, que se nombran dependiendo del tipo de carbono al que esté enlazada la cadena. Si está enlazada a un carbono primario, será un radical primario. Se llama carbono primario a un carbono que solo presenta un enlace con otro carbono, los demás enlaces que tiene son con hidrógenos. Se le llama carbono secundario a un carbono que presenta 2 enlaces con otros carbonos. Se le llama carbono terciario a un carbono que presenta enlaces con otros 3 carbonos. Existen algunos pasos a seguir para la nomenclatura de los alcanos ramificados. El primero de ellos es escoger la cadena de carbonos más larga, que también es llamada cadena principal. A continuación, se enumera la cadena principal de tal manera que a los sustituyentes les quede los menores números posibles. Enseguida se nombran los sustituyentes, indicando en qué carbonos se encuentran. Para escribir el nombre se separan los números de las letras con guiones, y se separa a los números entre sí con comas. Siempre se nombra primero lo no carbonado si lo hay. Y después lo carbonado en orden alfabético. Por último se nombra la cadena principal. A continuación, se presentan varios ejemplos de compuestos y su nomenclatura. Como ya se mencionó, lo primero que se hace es escoger la cadena de carbonos más larga. Entonces se ve el compuesto que se tiene y se cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es la cadena principal evidentemente. Después, se empieza a numerar los carbonos, teniendo en cuenta que los sustituyentes queden con el menor número posible.
En este caso se elige contar de derecha a izquierda. De este modo existe un sustituyente en el carbono 2, otro en el carbono 3, y otro en el carbono 5 que daría en suma 10. Es que si se tomara el conteo de izquierda a derecha, se tendría un sustituyente en el carbono 2, un sustituyente en el carbono 4 y un sustituyente en el carbono 5, que daría en suma 11. Por lo que se elige tomar el rojo. A continuación, se procede a nombrar los sustituyentes, teniendo en cuenta la separación entre números por comas y entre números y letras por guión. Después, se usa una regla que no había sido mencionada, pero que vale la pena resaltar. Esta es: si se repite un tipo de sustituyente o radical, se pone un prefijo que indica el número de veces que este se repite. Por ejemplo, si se repite 2 veces se usa el prefijo di, si se repite 3 veces se usa el prefijo tri, etc. En este caso el radical se repite 3 veces y es el radical metil, por lo que se nombran las posiciones de estos radicales en orden creciente, se pone el prefijo tri y se pone el nombre del radical, trimetil. Por último, se escribe el nombre de la cadena principal, que en este caso es hexano, ya que como ya se mencionó, la cadena más larga es de 6 carbonos. Asimismo, se haría con otros compuestos como el 2-etilbutano, o el 3-metil-5-propilnogano, o el 2-etil-2,3-dimetilhexano. Ahora bien, si se trata de un compuesto que tiene al menos un carbono con hibridación sp2, o sea que tiene al menos un enlace doble, se trata de un alqueno. Para nombrar estos compuestos se usan los mismos prefijos que para los alcanos, y también se usan las mismas reglas de nombramiento de radicales. La única diferencia es que en lugar de utilizar el sufijo ano, se utiliza el sufijo eno. Sucede lo mismo con los alquinos, que tienen al menos un carbono con hibridación sp, es decir, presentan un enlace triple. Se usan las mismas reglas de nombramiento, la salvedad es que el sufijo utilizado en este caso es ino. Hasta ahora se ha hablado de los compuestos de cadena abierta. Pero también existen compuestos de cadena cerrada llamados cíclicos. Los compuestos cíclicos usan los mismos prefijos y sufijos que los compuestos de cadena abierta, la única diferencia es que en ellos se pone el prefijo ciclo. Ahora bien, existe una gran variedad de compuestos orgánicos diferentes a los alcanos, alquenos y alquinos. Estos compuestos están clasificados de acuerdo a grupos funcionales. Por ejemplo, dentro de los compuestos que tienen un grupo hidroxi, OH, se encuentran los alcoholes, cuya nomenclatura se hace con el sufijo ol, y los fenoles, cuya nomenclatura es especial ya que es un compuesto aromático. Sin embargo, su nomenclatura se da nombrando los radicales, de acuerdo al orden que se encuentren en el benceno y la posición a la que estén del grupo hidroxi. Si están en el carbono inmediato se nombra orto. Si están en el siguiente al inmediato se nombra meta. Y si está en el carbono más lejano, es decir, al otro lado del benceno, se nombra para. También existe el grupo funcional carbonilo, que consiste en un carbono con un doble enlace a un oxígeno. Tipos de compuestos que tienen este grupo, y son las cetonas y los aldehídos. La diferencia entre ambos es que los aldehídos tienen el grupo carbonilo en un carbono terciario, mientras las cetonas tienen el grupo carboxilo en un carbono secundario. Para ambos se usan los mismos prefijos que en alcanos, pero se usa el sufijo al para aldehídos y ona para cetonas. Otro grupo existente son los ácidos carboxílicos, que tienen el grupo funcional carboxilo, el cual consiste en un carbono con un doble enlace a un oxígeno, y con un enlace a un grupo hidroxi. La forma de nombrar estos compuestos es escribir ácido, el prefijo, de acuerdo al número de carbonos, y el sufijo otro. Algunos ejemplos de lo mencionado son de alcohol, del etanol, de fenol, el ortobromofenol, de aldehído, el propanal, de cetona, 2-pentanona y 3-pentanona, de ácido carboxílico, el ácido butanólico.